Bien. Como ustedes pueden ver, en la primera semana nosotros vamos a trabajar el tema que dice aprendo a afrontar diversas situaciones. ¿Sí? Ese es el tema que vamos a trabajar hoy día. Y dentro de este tema tenemos nosotros dos actividades. La primera actividad dice, siempre hay situaciones que enfrentar con retos y oportunidades, reflexionando sobre mis emociones. Eso lo podemos trabajar en el primer día, por ejemplo, hoy día, ¿no? Que tienen una hora. Y la otra lo trabajan, puede ser el día que tienen la otra hora para trabajar en la plataforma clase. ¿Sí? Luego, la segunda actividad se llama deliberamos sobre el uso adecuado de las situaciones, retos, oportunidades y emociones en nuestra vida que tenemos. ¿Sí? Esa es la segunda actividad. Y para trabajar la primera actividad, aquí está paso a paso, les voy a ir explicando y voy a ir explicando y detallando también algunos complementos para que se puedan entender cómo estudiarlo en el archivo que se encuentra, trabajarlo con el anexo, porque es la primera vez que trabajamos de esta forma. ¿Sí? Van a encontrar pues un saludo ustedes cuando ingresen para aquellas personas que no han podido conectarse seguro en vivo en este momento y entran más tarde en ese momento que estamos en comunicación. Dice, gracias por conectarte y ser parte de la plataforma virtual del Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo. Es importante reconocer nuestras emociones y manejarlas. Es necesario estar en armonía con las demás personas para convivir en democracia. En esta ficha aprenderemos el uso de estrategias que permiten llevar a la práctica nuestras habilidades sociales para afrontar diversidad de situaciones y para respetar las diferencias de pensamiento o comportamiento que podemos tener cuando nos relacionamos con las y los demás personas, ¿no? Con los demás. En este proceso será importante explicar las causas y consecuencias de nuestras emociones, sentimientos y comportamientos. Y así vamos a empezar ahora. Entonces, después que hemos visto hasta acá la primera parte ya de nuestro contenido, de la introducción de la experiencia de aprendizaje que tenemos para trabajar, esta experiencia de aprendizaje, vamos a entrar pues a lo primero que necesitan. Y acá nos describe qué es lo que necesitan ustedes tener. Lapiceros de colores, hojas para nuestras reflexiones y opiniones, mejor si las hojas son recicladas, cuaderno o una computadora, una tablet o un celular para que puedan trabajar las actividades. Pueden hacer en carpetas, archivos, como ustedes siempre ya saben hacerlo. ¿Sí? Y hay que tener disposición para leer en este caso. ¿Sí? Hay que tener disposición de todos ustedes para leer. Hay que estar motivados e incluir a la familia en este trabajo. ¿Sí? Vamos a incluirla para hacer partícipe porque vamos a hacer el trabajo de la experiencia de aprendizaje, es que ustedes su experiencia la vivencien con su familia. ¿Sí? Esa es parte de la experiencia de aprendizaje. Como segundo punto, ¿qué haremos? Dice aquí. Debido a la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 y el gobierno decretó varias medidas para todas las personas en territorio peruano. Entre ellas, el toque de queda desde las 4 p.m. hasta las 5 de la mañana. Para algunas ciudades, o sea, esto fue para algunas ciudades, por las actitudes de algunos ciudadanos, ya que se les encontró haciendo deporte, haciendo fiestas y tomando licor, insultando a las autoridades, entre otras actividades que desarrollaban ellos. Ante esto, muchos ciudadanos decidieron apoyar de forma empática, con aplausos desde sus casas, y a veces con almuerzos a la policía y militares que también salieron a las calles por el toque de queda. Y esto ustedes lo han podido observar seguro desde las noticias que han visto, cómo es que durante el toque de queda había muchas personas, y todavía existen todavía, y la libertad se encuentra entre uno de los distritos con más personas que desacatan las órdenes que se dan a través del poder ejecutivo. ¿Sí? Sabes saber que reconocer nuestras emociones y emplear habilidades sociales y comunicativas es importante para solucionar los conflictos. Por eso te convertirás en un policía escolar.
esa va a ser la actividad que van a realizar, ¿sí? Ustedes se van a convertir en un policía escolar, ¿no? Durante estas semanas y tendrán el reto de ser mediadores a partir del reconocimiento de las actitudes de conflictos en casa. Elaborarán una propuesta para convivir y participar de forma democrática, respetando los derechos, buscando que otros también las cumplan con el lema "Quédate en casa", utilizando las habilidades sociales y comunicativas de forma estratégica para solucionar los conflictos. Está claro hasta acá, ¿verdad? La actividad que vamos a realizar. Esa es la actividad que vamos a realizar durante toda la semana de que vamos a desarrollar esta actividad, se podría decir durante este mes. ¿Sí? Vamos a hacer la función de un policía escolar. Ese va a ser, nosotros vamos a ser policías escolares en casa, ustedes van a ser los policías escolares en donde van a decirle a su mamá: mire, tengo esta actividad en el curso de desarrollo personal. ¿Sí? ¿Y cuál es la actividad que tienes que realizar? Voy a ser un policía escolar y voy a poner en práctica mis habilidades sociales para poder ser mediador, ¿sí?, ante un conflicto, identificar actitudes y con tus habilidades sociales plantear una solución. Eso es lo que nos está explicando. Vamos a emplear todo nuestro conocimiento hasta ahora. Y para eso también nos vamos a reforzar de las partes que les voy a indicar después del libro que tenemos, ¿sí?, para que puedan identificar ustedes. En la primera actividad de esta guía, siempre hay situaciones que enfrentar con retos. Siempre hay situaciones que enfrentar con retos en la primera parte. Aquí está. Y oportunidades reflexionando sobre mis emociones. En la segunda actividad, tu reto será: deliberamos sobre el uso adecuado de las situaciones, retos, oportunidades y emociones en nuestra vida. Tienes 40 minutos para trabajar cada actividad. Tienen que estar preparados, ¿sí? De acá en adelante ya ustedes, cuando comiencen nuevamente a trabajar, van a poder ver cómo van a trabajar estas actividades, ¿sí? Y si tienes alguna duda o dificultad, puedes solicitar el apoyo de un familiar cuando en ese momento tal vez no esté presente yo, pero puedes solicitar también un familiar si necesitas el refuerzo de alguien que esté en vivo hablándote ahí. Ahora estoy yo ahora. Si tienen alguna duda, por eso ahora que consultar, pueden consultarme ahora a mí, ¿sí? Si tienen ustedes alguna duda. Bien, hasta acá. Vamos a iniciar con las actividades, ¿sí? Esa es la primera actividad, se puede decir, del producto completo general en donde vamos a tomar esa actitud, ¿sí? Actividad 1, y eso nos va a ayudar a complementar las actividades que vienen acá adentro, ¿sí? La actividad 1. Siempre hay situaciones que enfrentar con retos y oportunidades, reflexionando sobre mis emociones. Atentos, ¿sí? Que aquí entramos de lleno a lo que es el desarrollo de la actividad. Vas a buscar un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad, en donde no tengas que te interrumpe nadie, y sitúate y cuestiónate. Eso es lo que van a hacer. Se van a situar y se van a cuestionar respecto a lo que van a ver aquí en este momento, ¿sí? A pesar de las actuales restricciones de tránsito decretada por nuestro gobierno, muchas personas aún salen a pasear a los parques. Otros se reúnen en calles a jugar fútbol, entre otras actividades, asumiendo que tienen derecho a transitar por ese espacio y señalando que no hacen nada malo. Podemos transitar en espacios públicos y en esta situación de emergencia. ¿A quién le pertenecen los espacios públicos? Bueno, eso es lo que vamos hasta aquí a responder esto, ¿no? Esta es una pregunta. ¿Qué relación hay entre nuestros derechos de ciudadanos? Bueno, en este caso acá hay, déjenme ver, podemos, estas preguntas no son las que yo había corregido, parece que ha habido una equivocación acá, ¿sí? Yo las voy a corregir y las voy a volver a colocar porque las van a encontrar ustedes en el texto. Las preguntas acá que van a encontrar ustedes son, ¿sí? Las preguntas yo les voy a hacer, yo les voy a explicar, ¿sí? Acá. Ustedes van a situarse en la situación en la que nos encontramos y las preguntas van a ser, ¿podemos actuar de esa manera como las personas que hemos hablado en la situación anterior? En esa situación en la que hemos encontrado que las personas salen a jugar fulbito, salen de su casa a desobedecer, a hacer otras actividades, ¿podemos participar, actuar de esa manera? Esa es la pregunta, ¿sí? Si podemos, porque esta acá se va a relacionar a la primera actividad.
a las primeras preguntas que yo he hecho. ¿Sí? Luego, vamos a preguntar, después de esto, otra pregunta. Eh, ¿Están de acuerdo ustedes con estas actitudes que tienen estas personas? ¿Sí? Y ustedes van a hacer una relación, pues, entre, ¿sí? Entre los derechos que tienen ustedes como ciudadanos y como ustedes van a ser, como son van a ser de policías escolares, ustedes van a ser de mediadores, ustedes tienen que relacionar los derechos entre las personas que participan en esas actividades y ustedes y los derechos que tenemos actualmente. Relacionamos para poder identificar si está bien esto que esas actividades que se están realizando. ¿Sí? Y entonces, desde tu rol vigilante o ciudadano, como dice, ¿no? Tu primera tarea será informar para poder comprender, analizar y reflexionar y poder dar respuesta a esta situación. ¿Sí? Bien. Pasamos aquí entonces a informarte y reflexionar. ¿Sí? Y aquí ya nosotros, yo les pongo acá con qué nos vamos a reforzar, con qué parte de texto nos vamos a reforzar. Y vamos a tener que resolver algunas otras preguntas. ¿Sí? Y vas a iniciar leyendo, ¿sí? Escuchando el anexo 1, ¿sí? Vamos a leer el anexo 1, que es el que les dije que abran, que es paralelo a este que está ahí. Y en este anexo ustedes van a encontrar un texto del libro de desarrollo personal, ciudadanía y cívica de segundo grado de secundario. ¿Sí? Van a ir a la siguiente parte y van a poner ustedes disponible, pues está disponible en la sección de anexo 1 de esta plataforma de Google Classroom. ¿Sí? Y ya lo tienen, ya lo abrieron. Vamos a ir, entonces vamos a encontrar la primera parte. ¿Qué vamos a encontrar ahí? En la página 48. Siempre hay situaciones que enfrentar. Es lo primero que vamos a leer para poder reforzar, para poder desarrollar la primera actividad que tenemos. ¿Sí? Vamos a leer esta parte. Luego vamos a leer la página 49. Retos y oportunidades. ¿Sí? Esa es la segunda página que vamos a leer. Y luego vamos a leer la tercera parte para complementar sobre las emociones. Que dice, reflexiono sobre mis emociones. En la primera parte, acá tenemos 3 títulos. La primera parte nos explica sobre las situaciones que hay que enfrentar, qué situaciones, qué es una situación y qué situaciones enfrentamos en nuestra vida diaria. En la segunda parte encontramos qué son retos y oportunidades y en la tercera parte vamos a encontrar reflexiono sobre mis emociones. ¿Sí? Se va a hablar sobre todo sobre las emociones. Y eso lo voy a, si es que alcanza aún el tiempo, voy a pasar a explicarlo. Si tienen alguna duda, ustedes me van a consultar. ¿Sí? Solamente estoy describiendo el proceso de lo que es. Y ahora voy a pasar al desarrollo. ¿Sí? Es importante que durante la lectura identifiquen y anoten o graben las ideas principales. ¿Sí? Las ideas principales de esta actividad. A partir de lo leído o escuchado, ustedes van a responder lo siguiente. ¿Qué situación tenemos que enfrentar? ¿Por qué un reto es una oportunidad? ¿Cuándo podremos lograr revertir una decisión o una situación adversa o lograr mayor seguridad para el futuro? Esto lo van a anotar y lo van a registrar las respuestas y luego lo colocarán en su portafolio. Estos insumos les ayudarán para realizar la siguiente actividad. Recuerden, el portafolio es un folder en donde vamos a adjuntar nuestros archivos. Cuando reanudemos las clases, se les va a pedir el portafolio, porque en base a ese portafolio, quiero que ustedes lo tengan en cuenta y lo tengan claro esto, se les va a evaluar, ¿sí? El proceso de evaluación es un proceso de evaluación formativo en base a evidencias de las actividades significativas que estamos desarrollando. Se hacen actividades, se les pide que suban a la plataforma, pero eso también lo tienen que tener ustedes anexado en su folder. Una vez que ya tengamos acceso pues a la librería, se abran las librerías y haya papel para poder, tenemos que ir archivando nuestras evidencias de aprendizaje, se llama. ¿Sí? Todo lo que está en el portafolio son nuestras evidencias de que hemos desarrollado nuestras, Profesor, ¿sí? Una pregunta. ¿En ese portafolio solo van las tareas o van todas las prácticas que usted nos da? No, en el portafolio, una es el portafolio que son de las evidencias que tenemos, solamente evidencias, y otro es el plan que tenemos de actividades. ¿Sí? En el plan de actividades es otro folder que van a archivar en donde normalmente está en la plataforma Google Classroom, pero ustedes ya tendrían que archivar ahí los anexos, por ejemplo, como las copias los anexos que están en todos los archivos, pues, por ejemplo, que yo les pongo como recursos. Los anexos son los recursos para desarrollar nuestras actividades, ¿sí?
por ejemplo, tienen el anexo del libro, las hojas del libro, lo imprimen y lo guardan en otro que no es el portafolio, ¿sí? Que es ya un folder también en donde van a archivar todas, es como si tuvieran un libro, pues, ¿no? Como no tenemos el libro, ustedes van a archivar todos los anexos que tenemos, ¿sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprenden, jóvenes? O sea, Sí, profesor. son dos diferentes, porque, o sea, Son tenemos dos. la plataforma, claro. El otro es en donde ustedes están imprimiendo para estudiarlo. Como ahora no lo pueden hacer, pues después, ¿no? Archivaremos. Pero es importante el tema de las evidencias, jóvenes. Las evidencias, sí, porque esas de ahí ustedes van a entregar cuando iniciemos las clases o si ya haya iniciar, se les va a pedir su portafolio de evidencias, ¿sí? Y en ese portafolio deben estar todas las actividades que se les ha pedido, porque en base a eso se les va a hacer una evaluación a fin de año para poder evaluarles a ustedes todos. ¿Sí me entienden? Porque yo pongo nota en las tareas que están para subir aquí, pero evalúo el tiempo que les pongo para que suban la tarea y luego queda registrado el tiempo. O sea, pero en base a esas evidencias, nosotros vamos a hacer otras evaluaciones en base a una rúbrica respecto a las evidencias que tenemos de su proceso de aprendizaje, jóvenes, ¿sí? Eso quiero que lo tengan claro. No es que les pongo una nota ahí y esa es la nota que ya va. No, porque es porque el sistema no me permite poner una rúbrica en base a logros significativos, ¿sí? Eso es lo que quiero que comprendan nada más, ¿sí? Sí, el segundo folder es como si ustedes, pues, para que tengan ordenados en este caso, para que tengan ordenados los recursos que estoy subiendo, como por ejemplo los anexos, en donde pongo el contenido bibliográfico, ¿sí? Como no tienen libro, ahí va anexado el contenido bibliográfico. Pero eso es para que estudien ustedes, pues, y desarrollen sus actividades. Si no tienen, por el momento, lo tienen en la computadora. Y en la computadora no es necesario ahora que lo tengan, porque no están abierta ninguna librería para que tengan papel y puedan imprimirlo, pues. Lo tienen en su computadora archivado y lo guardan en su computadora como archivo. Y el día que ya pidan ya para fin de año, que todavía falta pues mucho tiempo, ya se les va a pedir que impriman en ese momento, ya cuando comiencen las actividades a regularizarse normalmente. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí. No hay dudas, ¿verdad? ¿No hay preguntas? Hasta acá. Pues, bien, continúo. No. ¿Sí? Y la segunda actividad, vamos a pasar, bueno, como les pongo al final también ahí, para antes de terminar la primera actividad, también pueden responder a las preguntas a través de un dibujo, unas imágenes, grabaciones de audio o de video. Ustedes pueden responder las preguntas también de esa forma. Es una evidencia también, ¿sí? Pero pueden responder las preguntas y subirlas también en Word, no hay ningún problema. Deliberamos sobre el uso adecuado de las situaciones, retos, oportunidades y emociones en nuestra vida. Esta es la segunda actividad, la experiencia de aprendizaje que vamos a desarrollar, ¿sí? Tú mismo asumes tu rol de policía escolar, ¿sí? Aquí estamos hablando nuevamente del rol que tenemos, ¿sí? Tú mismo asumes el rol de policía escolar y como policía escolar ya te has informado y reflexionado con relación a las situaciones, retos y oportunidades, emociones y uso de adecuado. Ahora pon en práctica lo aprendido. Aquí vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido de la primera parte, reforzándonos con los textos que están guardados en nuestros recursos, ¿sí? Que lo voy a pasar a explicar. Solamente que estoy describiendo para que ustedes puedan entender los pasos de las actividades que he puesto para que ustedes desarrollen sus experiencias de aprendizaje, ¿sí? Convocas a tu familia, ¿sí? Y estableces un tiempo para que puedan deliberar sobre la siguiente situación. Antes de iniciar, debes comentarles los aspectos que deben tener en cuenta en una deliberación, ¿sí? O sea, van a ser ustedes como los mediadores, pues son los policías escolares que van ustedes a hacer y les van a explicar, le van a pedir apoyo pues a colaboración a su mamá cuando lleguen o a algún hermano que tengan en casa con alguien, van a poder hacer esta actividad. ¿Sí? Antes de iniciar, deben de comentarles los aspectos que deben tener en cuenta en una deliberación. Es importante dialogar y reflexionar sobre la situación que se plantea. Las y los participantes, bueno, si son sus madres, ¿no?, que participan también, pueden tener diversos puntos de vista, basándose en argumentos razonados
Por ejemplo, las leyes, los derechos y deberes y los principios que rigen nuestra democracia, que tal vez ustedes no los conozcan todos, pero tal vez ellos sí los conocen, ¿sí? Eso hay que comprender, ¿sí? Los diferentes puntos de vista. Todos y todas pueden dar a conocer su propia posición. Cada 10 minutos. Todas y todos pueden llegar a conocer su propia posición. Se valorará y se reflexionará sobre la postura de cada persona. Se buscará que entre todas y todos lleguen a un consenso orientando al bien común. Deliberamos entonces la situación que plantearás para deliberar con tus familiares en la siguiente. Durante el toque de queda, algunas personas salían de sus domicilios a reunirse con sus amigos y familiares. Se les encontraba por la vía pública indicando que no estaban de acuerdo con el toque de queda, porque tenían derecho a libre tránsito. Entonces, ustedes van a responder, ¿consideran esto correcto lo que están haciendo estas personas? ¿Por qué? Y la van a responder ahí, ¿sí? Ahora tienen un reto mayor. Luego de esto, tienen otro reto todavía. A partir de lo aprendido y reflexionado de lo que hemos leído de los anexos, ¿sí? Escribirán un texto argumentativo, dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante hacer un adecuado, ¿sí? un adecuado uso de las situaciones, retos y oportunidades con nuestras emociones en el contexto actual del estado de emergencia? Recuerda que tu texto debe tener un párrafo donde presentes tu postura, luego otros párrafos donde desarrolles tus ideas y finalmente las conclusiones o ideas que cierran el texto. Esos son los pasos para desarrollar esta actividad, ¿sí? Recuerda, sé creativo y organiza los productos utilizando el material que tengas a tu alcance. No te olvides de guardar tu producto en el portafolio y no, ya, en ese portafolio. Con eso terminamos las dos actividades. Ya recuerden que ustedes son valiosos. Hasta acá, ¿han comprendido cómo se van a desarrollar las actividades y cuál es la guía para desarrollar esa actividad? Bien. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ya les he explicado las experiencias de aprendizaje y los recursos están aquí, pues, guardados en. Esta es la primera semana, esta es en realidad las actividades, y acá van a encontrar ustedes los recursos. Como les dije, los recursos se encuentran acá. Siempre hay situaciones que enfrentar, es la primera hoja, la página 48 del libro de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y van a encontrar acá una explicación de cuáles son las situaciones que tenemos en nuestra vida diaria, qué es enfrentar y qué y vamos a encontrar pues qué es una situación. Y lo vamos a leer y ustedes van a poder comprender que tenemos muchas situaciones en nuestra vida diaria, ¿sí? Y acá nos ponen ejemplos. Cuando ustedes lo lean van a poder comprender muchos más ejemplos todavía que van a poder encontrar. Y ustedes van a encontrar que tenemos ejemplos desde la época de nuestro nacimiento, desde antes que vengamos a este mundo. Tenemos muchas situaciones que hemos enfrentado y hemos superado. Después nos hemos acostumbrado nuevamente a nuestra zona de confort y nuevamente tenemos que superar otros retos. Es por eso que la vida está llena de muchas situaciones que pasamos en nuestra vida, ¿sí? Y ustedes están pasando todavía por algunas situaciones y acá cuando lo lean van a poder comprender qué situaciones pasamos en nuestra vida. Y ya les expliqué una parte para que puedan. Tenemos qué son los retos y las oportunidades. Y ustedes acaban de encontrar que aparte de tener situaciones, también estas situaciones nos llevan a retos y a oportunidades en la vida, ¿sí? Y a estos retos y oportunidades nosotros tenemos que ver el punto de vista, cómo los tomamos para poder aprovecharlo como una oportunidad o para, en lugar de aprovecharlo como una oportunidad, tener en lugar de eso, pues, un problema que nos retrase en nuestro desarrollo o que nos sea una carga, ¿sí? Entonces, depende de nuestro punto de vista y acá lo van a poder leer y podemos poder identificar las formas que tenemos de que cuando es un reto y cuando es una oportunidad, ¿sí? Y cuando se convierte un reto en una oportunidad. Y acá van a tener una tabla en donde también les dan un ejemplo y les pone acá el ejemplo de cómo es un reto, cómo es va a encontrar acá también un interés o cuándo es una oportunidad. Y van a ver los ejemplos y van a poder leerlos y van a poder tener más claridad respecto a lo que les estoy informando del concepto general, ¿sí? Y luego la tercera lectura es sobre reflexiono sobre mis emociones. Y esto es muy importante, jóvenes, la parte de la reflexión de nuestras emociones. ¿Recuerdan que siempre les hablaba de la reflexión? Bueno, acá vamos a hablar de la reflexión
reflexiono sobre mis emociones, sobre sus emociones. Y acá en esta parte va a explicar, pues, por qué es importante darnos cuenta de qué emociones tenemos y en qué momentos aprender a identificarlas. Porque de esto va a depender de que tengamos situaciones complicadas o que se conviertan también en nuestro, por ejemplo, para poder nosotros encontrar una solución a una situación conflictiva o problemática, tenemos que identificar la causa, de dónde parte ese problema. Y para poder identificar de dónde parte ese problema, tenemos que aprender a identificar nuestras emociones. ¿Se acuerdan de las actitudes que hablamos y después de las habilidades sociales? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan las habilidades sociales? La escucha activa, ¿recuerdan? La escucha activa, ¿verdad? Son emociones para llegar a la empatía, ¿verdad? Y estas emociones nos van a llevar a saber dónde está la causa de por qué inicia una situación conflictiva o problemática, para poder verla como una oportunidad o para tenerla como una carga. Porque si ustedes la ven como una carga, es cuando ustedes no asumen el reto, ¿sí? Cuando no asumen el reto de solucionar ese problema que ustedes tienen en ese momento, en esa situación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando estamos en ese momento, nos acostumbramos en nuestra zona de confort y no queremos asumir retos. Entonces, estamos hasta que aparece un problema que se hace una carga y si no lo asumimos el reto, se convierte en un problema pesado para nosotros, ¿sí? Y eso causa que no podamos identificar. Y para eso tenemos que aprender a identificar nuestras emociones. Y acá van a poder leer y van a poder encontrar lo que nos indica respecto a cómo encontrar esa causa en base a identificar nuestras emociones. Y acá hay un cuadro en donde explica, pues, ponen ejemplos, ¿no? Acá hay un cuadro de ejemplos que ustedes van a poder, está bien explicado el cuadro de ejemplos en donde ustedes se les describe en base a experiencias de Ana, de Adrián y de Esteban, y las causas y cómo encontrar las causas y cómo encontrar las consecuencias de sus emociones. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Bien, hasta aquí, estas son las dos actividades que vamos a trabajar esta semana, ¿sí? Tienen 40 minutos en para trabajarlo y para desarrollar en su casa con sus familias también. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Porque ya hemos terminado hasta acá con la explicación de las dos actividades que tenemos para realizar, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Escucho sus preguntas? No, profe. No, profe. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Pregúnteme ahora. Profesor, Sí, profesor. No. Profesor, esa tarea supuestamente ¿qué parte tenemos que resolver? ¿Las dos de la semana 1, la actividad 1 y la actividad 2? Claro, recuerden que ustedes tienen horas y que tienen 40 minutos para resolver cada actividad. La primera actividad 40 minutos y la segunda actividad 40 minutos, ¿sí? Entonces ustedes recuerden que tienen horas en la plataforma Classroom para desarrollar. Organicen su tiempo y háganlo en su tiempo de Classroom, ¿sí? Para que no lo hagan en otra hora. Por ejemplo, después de que terminamos ahora, tienen 40 minutos y mientras van desarrollando, yo voy a estar en línea, me pueden consultar, profesor, esto estoy haciendo, ¿sí? Estoy leyendo libro, estoy leyendo esta hoja, estoy avanzando en mi primera actividad. Y la otra lo hacen en su otro tiempo, pues que tienen, no pueden utilizarlo todo el tiempo, ¿no? Profesor, entonces, ¿cuál tarea es que tenemos que hacerla ahora? La primera, pues, la primera. La anexo 1. O sea, aquí, cuando abren las actividades, ustedes tienen dos actividades, la primera actividad y luego la segunda actividad. Ustedes hacen la primera actividad, ¿sí? No les va a alcanzar el tiempo, por más que quieran hacerlo, no les va a alcanzar el tiempo para hacer la segunda actividad. Se van a tomar las dos, por lo menos ahí, más tiempo. ¿Por qué? Porque en la primera actividad tienen preguntas que tienen que leer y desarrollar del libro preguntas, ¿sí? Sí, profesor, entonces ahorita hacemos la actividad 1. ¿Y la actividad 2 para cuándo sería? Para la otra hora que tienen, porque hoy día tenemos 2 días nosotros, ¿no? No, profesor, porque hoy es el único día que tenemos de PCC. De acá no tenemos otro día. No, sí. Solo hoy tenemos clase por Zoom, mañana tenemos clase por Claro, Classroom. por Classroom. Yo me refiero a Classroom, a desarrollarlo por Classroom, no a desarrollarlo por Zoom, porque por Zoom ya les estoy explicando y les estoy dando las pautas. Inclusive, si no hubiéramos tenido ahora, les hubiera subido la actividad y se describe, pues, está todo escrito y detallado correctamente, ¿sí? Ese es el trabajo de una clase virtual que están planteando el Estado, ¿sí? Para desarrollar. Esa es la forma de una experiencia de aprendizaje que están pidiendo para poder desarrollar sus aprendizajes. ¿Alguna consulta más, jóvenes? No. Bien. Entonces, que tengan buen día. Hasta luego, jóvenes.
Que Dios los bendiga. Profesor, ¿salimos de la clase? Sí, ahora seguro que ya va a terminar y ya nos va a sacar ahorita el sistema. Uji, este es mi nombre. Voy a tomar una pantalla de captura de la pantalla para verlas. Cortijo, era que te cambies del Lenovo. El lobo.